sí. Muchas gracias. Profe, entonces lo trascendental es eso que tiene la misma extensión del ser. Claro, eso que, como aquí hay una definición, yo creo que la definición es correcta, que da acá. Es como lo general de Aristóteles, ¿no? ¿Ah? Es como lo general en Aristóteles, de la metafísica. Es que el katholu, o sea, lo que es el universal, lo que los latinos dirán universal, en griego katholu, o sea, que está en todo, se puede usar en un sentido específico. Por ejemplo, la humanidad es katholu, en el sentido que se predica universalmente de todos los seres humanos, ¿no? O sea, los universales o katholu son en general los seide, las ideas, pero que pueden ser específicas, ¿no? En cambio aquí se plantea el problema de universales que son más universales, ¿no? Y que algunos de ellos se extienden a través de todas las ideas, ¿no? ¿Dónde dice eso? Hay una parte donde lo define, que leímos ayer. ¿Ah? Un poco más abajo, ¿no? Entonces, aquí, que es 200, ¿qué página? 253. BC. Entre paréntesis, cuando lo citan, tienen que citar según esa paginación, ¿no? La paginación como estándar. Puesto que hemos admitido que también los géneros mantienen entre sí una mezcla similar, claro, los géneros están como conectados unos con otros, ¿no? No sería necesario que se abriera paso a través de los argumentos mediante una cierta ciencia, quien quiera mostrar correctamente qué géneros concuerdan con otros y cuáles no se aceptan entre sí. Si existen algunos que se extienden a través de todos, de modo que hagan posible la mezcla. Esa en el fondo es la definición de un trascendental, ¿no? O sea que hay ciertos géneros que se extienden a través de todos, o sea, ciertas ideas que abarcan todas las ideas, ¿no? Y entonces, claro, esas mismas ideas supremas, entonces son las que hacen posible la mezcla, o sea, la conexión de las demás ideas. En algún caso como un género trascendental sería el bien, una idea trascendental. Claro, entonces en ese sentido, claro, aquí uno puede hacer la referencia y decir, claro, en ese sentido, cuando Platón en la República, aunque aquí no lo menciona, habla de la idea del bien, en el fondo esa idea calza con esta definición. No está todavía la palabra técnica trascendental, pero está la idea, ¿no? Está el concepto. Sería como proto-trascendental. Claro, en el fondo se descubre la noción de trascendental, aunque todavía hay un grado No se conceptualiza en la palabra. O sea, después cuando mezcla y dice que megistagenes son ser, cambio, reposo, evidentemente mezcla cosas que son heterogéneas. El ser es trascendental en el sentido estricto, porque responde a esta definición que él mismo da. Se extiende a través de todas las ideas, ¿no? O sea, una idea que está detrás de todas las ideas. Una idea que comprende todas las ideas. Pero con eso mismo, claro, como la del ser, coincide con esa definición también la idea del bien que se da en la República, ¿no? Aunque acá no se mencione. Y uno podría hacer la relación con el banquete, donde se dice que la belleza, lo bello, también, ¿no? Porque lo bello, en el fondo, es otro ángulo de lo bueno. Entonces, también lo bello. Bueno, ahí siempre ha habido una polémica entre los que dicen que bello es otro trascendental más, ¿no? Yo prefiero decir que bello es el mismo trascendental que lo bueno, pero visto bajo otro ángulo. O sea, se llama bello por cuanto atrae, es atractivo, ¿no? ¿En qué párrafo está esa definición? 253C. Si existen algunos algunos géneros que se extienden a través de todos. Claro, Aristóteles después dirá, precisamente como se extiende a través de todos, es mejor no llamarlo género, porque si no se confunde con los géneros. Entonces dirá Aristóteles que el ser no es un género.
porque en el fondo es anterior a los géneros. De ahí que después se mantendrá en la tradición esta diferencia entre los trascendentales y los géneros. Cuando dice universalísimo, ¿es como para enfatizar más una extensión como más potente de lo universal solamente o significa otra cosa? ¿Por qué no decimos universal en vez de, o sea, universalísimo y universal? ¿Hay alguna diferencia o es como para enfatizar? Es que estoy usando universalismo, claro, como sinónimo de trascendental, como para explicar qué significa trascendental. Significa universalísimo, o sea que es una idea de la cual nada se puede escapar, es una idea que incluye todas las otras ideas. Estos 5 conceptos universalísimos, entonces son los que componen el vástago del bien. No, al menos lo que yo creo es que el vástago del bien solamente es lo más universal de todo. O sea, en el fondo, el ser. O sea, el vástago del bien, aunque él no lo diga, se puede deducir juntando digamos, los elementos, digamos que la idea del ser es, digamos, coincide con el principio anipotético, ese primer principio del que parte la mente. Y por lo tanto, ese es propiamente Sería como el trascendental en sentido más estricto. Entonces, a pesar de que ahora hayan 5, el ser sigue estando por sobre los otros 4. Claro, por eso estos 5 es mejor distinguirlos y decir en realidad, aunque él los junte y haga un grupo de 5, hay que tener en mente que no son iguales, evidentemente, porque el ser se extiende a través de todos y en cambio los otros son parejas de opuestos. Entonces hay, digamos, hay conjuntos de seres que cambian, entonces el cambio no se extiende a través de todos los seres. Y hay conjuntos de seres, digamos. Y también lo idéntico y lo diverso. Porque en el fondo lo idéntico es lo que es propio del primer principio como tal. Mientras que lo diverso, la diferenciación, no está en el mismo nivel, porque implica el no ser. Diverso es lo que no es algo. Entonces implica esta idea de diferenciación que evidentemente está un grado más bajo que lo idéntico. Entonces aquí, claro, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, o sea, que hay un inicio de esta doctrina de los trascendentales, pero todavía no está bien claramente delimitada, ¿no? Todavía hay cierto grado de confusión. Pero si uno junta esto con lo que dice en la República y en el banquete, ahí ya tiene, en el fondo, la doctrina de los trascendentales, porque aquí está el ser, en la República está el bien, en el banquete está la belleza, y todos ellos son trascendentales en el sentido estricto, porque se predican del primer principio, en el fondo, ¿no? O sea, son esas ideas, una forma fácil de entenderlo es que, en el fondo, son esas ideas donde se da, estrictamente hablando, una autopredicación. El bien es bueno, el ser es, la belleza en sí es bella. O sea, el predicado se une, o sea, es estrictamente idéntico al sujeto. No hay diferenciación entre sujeto y predicado. ¿No? Donde hay diferenciación entre sujeto y predicado es porque hay una participación. Si yo digo que este hombre es bello, pero no es la belleza, entonces estoy diciendo que, evidentemente, cuando digo el hombre es bello, no indica identidad, sino que indica participación, ¿no? Entonces significa que participa la belleza de un principio que es superior a él, metafísicamente superior. Entonces, en algún caso, lo mejor sería decir el hombre es bello por naturaleza. Es que por naturaleza, una expresión un poco vaga, puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, naturaleza se puede contraponer a opción. Por ejemplo, tú puedes decir que un hombre es bueno por naturaleza, porque su estructura está bien hecha, etc. Pero puedes decir que un hombre es bueno porque se porta bien, por opción. Generalmente la naturaleza se contrapone como a la voluntariedad, ¿no? Pero aquí la diferencia es entre bondad intrínseca, bondad en sí, y bondad participada, ¿no? Que participa
Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que el cambio es y la quietud es, si se las toma como ideas, en el fondo, o sea, aquí la confusión que se produce un poco es esa, que cuando él habla del cambio y de la quietud, nunca dice exactamente si está hablando estrictamente del cambio como idea, no, o de las cosas que cambian. Porque es claro que el cambio como idea, ¿qué relación tiene con el ser? Claro, el cambio como idea es, pero ¿cuál es su ser? Llegar a ser. ¿Ah? Llegar a ser. No, ese es el punto que produce el equívoco. El cambio como idea no llega a ser, simplemente es. Como dice Platón en otras partes, las ideas simplemente son, ellas son. Entonces, cuando son más restringidas que la idea del ser, pero siempre son parte de la idea del ser. Son como especificaciones, pero dentro de la idea del ser. Es que la idea suprema del cambio no cambia, pero las ideas secundarias que forman parte de la idea suprema del cambio sí cambian. No, tampoco. ese es el punto, porque las ideas, en cuanto a ideas, ellas son todas especificaciones de la idea del ser. Y entonces tienen esta misma naturaleza, aunque sean más restringidas, metafísicamente tienen el mismo estatus que la idea del ser, porque todas son ideas. La idea del cambio es la esencia inteligible del cambio. Y como esencia inteligible del cambio es una idea. Es la idea del ser restringida, especificada, pero no concretizada no predicada de un ente, no vista en su inmanencia, digamos, dentro de las cosas que cambian, ¿no? Entonces, la idea del cambio, ella no cambia. Bueno, aquí hay una referencia importante del Teeteto. Esa frase que acabo de decir, lo dice textual en el Teeteto, ¿no? Las cosas cambian cuando está refutando a Heráclito, o los Heraclíteos, más bien dicho. Las cosas cambian, dice Sócrates, pero la idea del cambio cambia. No, evidentemente no. Es contradictorio decir que las ideas cambian. Sí, es directamente contradictorio decir que las ideas cambian. O sea, podríamos decir que el cambio es posible en el mundo inteligible nomás, pero en el mundo empírico, sensible, no cambia. No, al revés. Entiendo bien esa parte. Al revés. En el mundo sensible, el problema es que en el mundo sensible las cosas cambian. Pero para entender que las cosas cambian, se necesita que la idea de cambio no cambie. Claro. En este mundo las cosas son múltiples, pero para que haya multiplicidad se necesita que haya unidad, que esa multiplicidad se refiera a una unidad inteligible, ¿no? Cada hombre, tomado empíricamente, es múltiple, está formado por múltiples células, múltiples órganos, pero cuando yo voy a entenderlo tengo que unificarlo, lo puedo entender a partir del uno. Existe lo múltiple porque existe el uno. Existe el cambio porque existe la idea que es estable. O sea, uno necesita metafísicamente del otro. Pero la predicación se da entonces en niveles diferentes. Cuando yo digo que las cosas cambian, claro, le atribuyo a las cosas el cambio, pero no puedo predicar ese cambio de la idea del cambio. Porque en ese mundo donde las cosas no cambian, digamos, ese mundo donde las cosas no cambian es necesario para entender el cambio. Si yo lo destruyo, ya no tengo ni uno ni cambio. Y de hecho, finalmente ese es el resultado al que se llega en la filosofía moderna. No, ayer decíamos que Hegel estaba fascinado con esta idea de que las ideas cambian. Me parecía maravillosa. Pero finalmente el precio que tuvo que pagar, porque él era, digamos, despierto, entonces llevó después el razonamiento a sus consecuencias. Si eso es así, si realmente las ideas cambian, finalmente no valen las leyes de la lógica. O sea, el principio de no contradicción ya no vale. Porque él se dio cuenta que decir que las ideas cambian lleva a violar el principio de contradicción. Y entonces prefirió pagar el precio de eso, es decir, el principio de contradicción, entonces, bueno, podemos prescindir de él.
Pero entonces el problema si prescindimos de eso, es que nada después, nada podemos pensar. El precio a pagar para eso es demasiado alto, digamos, ¿sí? Porque destruye la base misma del pensamiento, ¿no? La posibilidad misma del pensar. Y entonces finalmente hace que el ser sea igual al no ser, ¿no? Es la base, es la raíz del nihilismo, ¿no? Que finalmente el ser y el no ser son lo mismo. Porque si yo los mezclo en un mismo plano, el no ser termina matando al ser, ¿no? Y ya no es... se da un parricidio, ahí sí que se da un parricidio, ese es el verdadero parricidio, no es que se le atribuya a Platón, como muchas veces se repite que Platón hace este parricidio acá de Parménides, ¿no? Pero varias veces yo subrayé que cuando él habla del parricidio dice, no pienses que vamos a hacer un parricidio, dice precisamente lo contrario. No pienses que vamos a hacer un parricidio, o sea, en lo que dice Parménides hay algo sólido, pero sí hay que corregirlo en algo, ¿no? Pero no matarlo, que es distinto. O usando otra metáfora, no hay que botar el bebé junto con el agua sucia. Digamos, Parménides hay que corregirlo, pero no botar el bebé. ¿El no ser forma parte de los trascendentales o tiene otra...? ¿Cómo? ¿El no ser forma parte de los trascendentales del concepto que estábamos hablando hace poco? O... Es que, claro, eso es otra cosa que podría sacarse de lo que dice acá, porque dice, justo a continuación acá, dice que hay una forma del no ser, ¿no? Lo dice justo aquí después, donde hemos llegado, ¿no? En 200... leamos esa parte, porque responde a lo que tú preguntabas y así me explicamos mejor eso. ¿255A? Retomemos de acá, de 256A, donde dice existe gracias a que participa del ser. Retoma de acá, existe. ¿Quién va a ser teto? ¿Quién es teto? Yo soy el extranjero. Tú eres extranjero, ya. ¿Se aseguró? ¿Qué es teto? ¿Ah? Sí, yo soy teto. Tú eres teto, ya. O sea, si queréis leer ahí. Existe. Y el cambio, a su vez, es diferente de lo mismo. Está claro. No es, entonces, lo mismo. No, sin duda. Pero, sin embargo, él era lo mismo, a causa de participar de él. Sí. Hay que admitir, entonces, y sin enojarse, que el cambio es lo mismo y no lo mismo. Cuando decimos que él es lo mismo y no lo mismo, no hablamos en el mismo sentido, sino que afirmamos que es lo mismo cuando nos referimos a su participación con lo mismo en sí, y cuando decimos que es no lo mismo, aludimos a su comunicación con lo diferente, gracias a la cual se separa de lo mismo y se convierte no en aquello, sino en algo diferente. De este modo, también es correcto afirmar que es no lo mismo. Completamente. Si el cambio mismo participa en cierto modo del reposo, sería insólito que lo llamásemos quieto. Sería totalmente correcto si hemos admitido que algunos géneros pueden mezclarse entre sí y otros no. Ya hemos llegado a esta demostración cuando discutimos antes cómo es cada uno, según su naturaleza. Va. ¿Cómo no? Digamos, entonces, nuevamente, el cambio es diferente de lo diferente, así como era otra cosa que lo mismo y la quietud. Necesariamente. Es, entonces, en cierto modo, no diferente, y también diferente según el argumento actual. Es verdad. ¿Qué diremos, además? ¿Diremos acaso que él es diferente de los otros tres, pero no del cuarto, cuando hemos admitido que los géneros que decidimos analizar eran 5? ¿Cómo podríamos hacerlo? Es imposible admitir que su número sea inferior al que hace poco pusimos en evidencia. Diremos entonces, en forma polémica y sin temor alguno, que el cambio es diferente del ser. Sin el más mínimo temor. ¿No es acaso evidente que el cambio es realmente algo que no es,
aunque también sea, pues participa del ser. Es evidentísimo. Es, entonces, necesario que exista el no ser en lo que respecta al cambio, y también en el caso de todos los géneros, pues en cada género, la naturaleza de lo diferente, al ser lo diferente del ser, lo convierte en algo que no es, y, según este aspecto, es correcto decir que todos ellos son algo que no es, pero, al mismo tiempo, en tanto participan del ser, existen y son algo que es. Es probable que así sea. Respecto de cada forma, entonces, hay mucho de ser, pero también una cantidad infinita de no ser. Así parece. Debe decirse, entonces, que el ser mismo es diferente de las otras. Es necesario. Y así, para nosotros, el ser no existe tanto cuanto existen las otras, pues, al no ser aquellas, si bien él es algo único, no es las otras cosas, cuyo número es infinito. Es muy probable. Y no hay, entonces, por qué enojarse, ya que la naturaleza de los géneros admite una comunicación recíproca. Si alguien no está de acuerdo con esto, que trate. Claro, aquí los términos técnicos, por ejemplo, pueden anotarlos en griego, ¿no? Una comunicación recíproca. Aquí yo creo que la palabra es symploqué, pero la pueden verificar en el Perseus. Voy a subir quizá un texto griego. De convencer a nuestros primeros argumentos, y que luego haga otro tanto con los que vinieron después. Has hablado con justicia. Veamos entonces lo siguiente. ¿Qué? Según parece, cuando hablamos de lo que no es, no hablamos de algo contrario a lo que es, sino de algo diferente. ¿Cómo? ¿Acaso cuando hablamos de algo no grande te parece que con esta expresión designamos más a lo pequeño que a lo igual? ¿Por qué habría de ser así? No estemos de acuerdo, entonces, cuando se diga que la negación significa lo contrario, y admitamos solo que el nombre colocado antes hace alusión a algo diferente a los nombres que siguen, o más aún, de los hechos respecto de los cuales se colocan los nombres pronunciados después de la negación. Completamente de acuerdo. Consideremos esto, si también estás de acuerdo. ¿Qué? Me parece que la naturaleza de lo diferente está parcelada del mismo modo que la ciencia. ¿Cómo? Esta es solo una, sin lugar a dudas. Pero cada parte de ella que se aplica a algo recibe un nombre propio determinado, según la forma propia de cada cosa. Y es por ello por lo que se dice que hay muchas técnicas y ciencias. Completamente. Lo mismo ocurre con las partes de la naturaleza de lo diferente, que es una. Quizás sea así, pero ¿cómo lo afirmamos? ¿Existe alguna parte de lo diferente opuesta a lo ello? ¿Existe? ¿Consideraremos que aquella es anónima o que tiene un nombre? Lo tiene. Es lo que cada ocasión denominamos lo bello, y esto es diferente solo de la naturaleza de lo bello. Avanza, dime ahora lo siguiente. ¿Qué? ¿La existencia de lo no bello reside acaso en algo separado a partir de cierto género determinado de cosas y a su vez opuesto respecto de alguna otra cosa? Así es. Ocurre entonces que, según parece, lo no bello es una cierta oposición de lo que es respecto de lo que es. Justamente. Y que, según este argumento, lo bello sería acaso para nosotros más ser y lo no bello menos. No. ¿Se dirá entonces que lo no grande existe de igual forma que lo grande mismo? Del mismo modo. ¿Acaso entonces lo no justo debe colocarse en igualdad con lo justo, puesto que uno no es para nada mayor que el otro? ¿Cómo? Y diríamos lo mismo acerca de todo lo demás, puesto que la naturaleza de lo diferente mostró ser una realidad, en tanto que ella existe. Es necesario considerar que sus partes existen no menos que... Espera, para un segundito, porque aquí, cuando aparece el término realidad, tienen que prender una luz roja, porque precisamente el término de realidad como tal aquí no está, porque no está esa oposición que después se hará canónica en la filosofía posterior entre
ser como de las ideas, ser mental y ser real. Entonces, en cierto modo, es una traducción un poco abusiva. Entonces, aquí es uno de esos puntos, si aparece esta palabra, vale la pena darse el trabajo de ir a ver cuál es el texto original. Parece en el momento una pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo porque uno, si no, le hace decir cosas que no dicen. La pragma. No, está en inglés, no está en griego. ¿Qué página era? 258A. A ver. Lo no justo debe colocarse en igualdad con lo justo, puesto que uno no es para nada mayor que el otro. Y diríamos lo mismo acerca de todo lo demás, puesto que la naturaleza de lo diferente demostró ser una realidad, en tanto que ella existe. Caitalla de taute lexomene paper et tatheru physis, la naturaleza de lo diferente, efane ton onton usa. Claro, o sea, literalmente una esencia, ¿cómo se puede traducir esto? Algo que esencialmente es, ¿no? Y además que realidad, yo lo traduciría así. Aparece de las realidades, o sea, de las cosas que esencialmente son, ton onton usa. Ekeines de uses ananque de kaitamoria autes medenos eton onta titenai. ¿No? Pero ven que el verbo es siempre el verbo ser. Onton, usa, uses, onta, son siempre participios y formas diferentes del mismo verbo, ¿no? Entonces es de las cosas que esencialmente son. En tanto que ella es necesario considerar que sus partes son no menos que ella. Sigue nomás. Entonces, según parece, la oposición de una parte de la naturaleza de lo diferente y de aquella del ser, contrastada recíprocamente, no es menos real, si es lícito decirlo. y de nuevo con la palabra real, ¿ves? No es menos real, pero el texto dice: Caites tu ontos pros allela antikeimenon antítesis uden etton eitemis eipein autu tu ontos usia estin uk en antion ekeino semainus alato suton monon heteron ekeino. O sea, es siempre usía, es siempre ser. No es menos ser, si es lícito decirlo, que el ser mismo, ¿no? Pues aquella no significa lo contrario de este, sino solo esto, algo diferente de este. Ahora, claro, pero este tipo de discurso que he estado haciendo aquí, precisamente yo, en mi interpretación, digamos, genera esa confusión de la que yo hablaba antes, ¿no? Porque claramente el nivel del ser es diferente. No puede estar lo no bello en el mismo nivel metafísico que lo bello. Porque lo bello, dicho con vocabulario posterior, lo bello en sí es real, porque se autopredica. El ser en sí existe, lo bello en sí existe, lo bueno en sí existe, como dice en la República,
lo bueno en sí, el bien en sí, es causa del ser, de las ideas y causa del ser de las propias cosas, ¿no? Entonces existe, tiene una realidad. O sea, es correcta la interpretación con la palabra posterior, realidad, ¿no? Porque es algo que tiene que existir porque le da el ser al resto. Digámoslo, el primer principio de la realidad no puede ser una mera idea, tiene que ser real, ¿no? No puede ser un mero concepto. En cambio, lo no bello es un concepto que presupone lo bello, pero es un concepto, no tiene el mismo grado de ser que la realidad del ser, que el ser en sí. Disculpe, ¿cómo tradujo la palabra realidad así recién? ¿Cómo? ¿Cómo tradujo la palabra realidad así recién? Algo que esencialmente es. Gracias. Claro, algo que es o ser o algo que esencialmente ¿Qué es es. en esencia? Que es en esencia, claro. Y real podríamos traducirlo como ser. No, que, claro, real como tal en el texto no está, es un invento posterior, claro. De hecho, la palabra real es una palabra latina, digamos que los latinos después agregaron precisamente para marcar esta diferencia, que para nosotros ha pasado a ser como obvia, pero hubo que descubrirla, ¿no? Esta diferencia entre lo real, ¿no? y lo meramente conceptual. Entonces aquí, claro, él descubre que estas entidades negativas de algún modo son, porque efectivamente en el nivel conceptual son. Y claro, en ese sentido conceptual también son, en cierto modo, eternas. Pero no significa que estén en el nivel de la realidad igual a la de los trascendentales positivos, verdaderos, ¿no? Ser, bello, bueno. Profe, si las ideas se autopredican en tanto son, ¿cómo llegamos a algo que no es? ¿Cómo llegamos a esa idea? Si lo que es se lo autopredica. Es que se autopredica cuando está en el origen de la realidad, Claro. cuando es el ser originario, cuando es el ser propiamente tal, que es el ser que tiene en mente Parménides. O sea, cuando él dice que el ser es uno, es eterno, ¿no? En el fondo está hablando del ser como principio de la realidad, ¿no? Que tiene que ser evidentemente diferente al ser que después Platón llamará participado. Pero la participación hubo que inventarla, antes de Platón no estaba. Entonces, digamos, se producía esa confusión. Pero lo que quiero recalcar aquí es que parte de la confusión todavía queda en Platón, porque no es que la solucionó todo en un día. Entonces, parte de esa confusión todavía se arrastra aquí, ¿no? Porque, claro, descubrimos ahora que el no ser es, y entonces pareciera que existe al mismo nivel que el ser. Y evidentemente no puede ser así, ¿no? O sea, tiene que aclararse esto, que el no ser, claro, se puede decir que existe, pero porque existe conceptualmente, como concepto, como oposición conceptual al ser. Ahora, esta oposición conceptual metafísicamente es fundamental porque es lo que permite que el uno, que el bien, que el primer principio, dé origen a lo creado, a la creación, a los entes que son participados. Porque ellos, para poder, los entes que vienen al ser, que llegan al ser, para poder llegar al ser, tienen que primero no ser. Entonces tienen que, en cierto modo, primero ser conceptualizados como algo todavía meramente potencial, ¿no? Entonces, para que exista el caballo, efectivamente, tiene que primero existir el no caballo, en el sentido que es un no caballo porque es todavía un caballo meramente pensado, meramente potencial, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que el no ser es un modo de ser? Claro, es un modo de ser. De hecho, esa es la terminología que después introducirán los medievales. O sea, que el ser tiene diferentes modos, ¿no? O sea, tiene un modo real y tiene un modo potencial. Un modo actual, no hay un modo Entonces, potencial. lo mismo pasaría con la belleza, ¿no? Como la no belleza también sería un modo de la belleza, y así con todos los demás conceptos. Más que un modo de la belleza, es un modo del ser que, claro, que permite que haya seres que participan
de la belleza. O sea, le permite existir al ente finito, a los entes finitos del mundo. Para que existan, tienen que primero existir potencialmente, tiene que primero existir su concepto, entonces con la limitación, que digamos que los define en base al ser, pero agregándole una limitación, ¿no? Pero la limitación después se predica del ente limitado, no de la idea que contiene esa información, porque esa idea como idea pertenece al mundo de las ideas y por lo tanto pertenece al mundo de lo infinito, etc. O sea, la idea del no ser, en cuanto a idea, digamos, tiene el mismo estatus que las otras ideas. Pues la diferencia es que no corresponde a una realidad, no corresponde a la misma realidad primaria, sino que corresponde a la potencialidad del ente finito. ¿Entienden? O sea, tiene que el ente finito primero ser pensado. Y esa idea con que se piensa el ente finito, como idea, claro, se puede decir que tienen el mismo estatus que las otras ideas. En ese sentido tiene razón en decir que el no ser como idea es ¿no? Como idea. Pero el problema es que no corresponde a la misma realidad. ¿No? La realidad del ser primario es el ser que es en sí. Cuando yo lo predico del ser finito, en cambio es el ser por participación. O sea, estoy usando la misma palabra, pero es otro grado, otro nivel del ser. Es el ser participado. ¿Entienden? El concepto de... La palabra ser, acá en este contexto, ¿se usa como sinónimo de existir? ¿O es algo, por así decir, un poco más específico? Es que, claro, el problema que tenemos es que este mismo verbo existir, nuevamente, no existe todavía. No existe todavía el verbo existir en contraposición a otra clase de ser no meramente pensado. Pero sí de hecho en las notas van a ver que muchas veces está la discusión. Algunos autores dicen que aquí se está usando en un sentido existencial. Se está usando ser en un sentido existencial, ¿no? Y está bien dicho, claro. Yo creo que sí, que es verdad. Con tal que mantengamos la claridad que es algo que recién aquí se está como delimitando y descubriendo, y por lo tanto hay un margen como de nebulosidad entre estas dos cosas, que hace que queden todo en Platón, y después también quedará en la tradición platónica, que eso quedará como un margen de confusión, digamos, crónico dentro del platonismo, esta tendencia a o sea, nunca quedó del todo claro esa diferencia entre el ser actual, ¿no? Como lo precisarán después la filosofía medieval, ¿no? y el ser meramente potencial. Claro, el problema de eso es que crea una contradicción, crea una contradicción. Entonces finalmente es un problema que tiene que ser solucionado. No puede quedar ahí, porque es como una especie de virus que queda ahí, porque es el virus de la contradicción que queda ahí. Digamos que porque yo estoy predicando, si yo no distingo estos dos planos, estoy predicando predicados opuestos, ¿no? de los mismos seres. Si yo tomo las ideas como seres en el sentido existencial, ¿no? corro el riesgo de predicar de la misma cosa X dos predicados opuestos. Que de hecho es la aporía a la que se llega en el Parménides. Esa página del Parménides, ya que tenemos ya después más tiempo, la vamos a leer la próxima semana, yo creo, porque como que ilumina bien este punto. Ya son las 10. Pero voy solamente a subrayar esta parte donde dice que entonces concluye que hay una forma del no ser, ¿no? Claro, aquí en 200... ¿Qué página? 256 es esta, ¿no? 259. No, 259. Exacto, 259. Claro, aquí está la conclusión de todo este razonamiento. Pusimos en evidencia la existencia de la forma
que corresponde al no ser. Una vez demostrada la existencia de la naturaleza de lo diferente, nos atrevemos a decir que cada parte suya, que está opuesta a lo que es ella misma lo que no es. Pero, repito una vez más, es lo que no es en el sentido de lo diferente. Entonces, no estamos contradiciendo a Parménides cuando dice que el no ser en sentido absoluto no es. Parménides tiene razón, el no ser en sentido absoluto no es. Pero el no ser es siempre y cuando se lo tome como lo diferente. O sea, es algo, pero no es. El caballo es caballo, pero no es una cabra. No significa que el caballo no es, significa que no es una cabra. Digamos, entonces, es la naturaleza de lo diferente. Entonces, es la negación en un plano conceptual, ¿no? La negación del ser en un plano conceptual. Entonces, bueno, recuerdo cuando estudiamos para la prueba de la República, del semestre pasado, me acuerdo haber leído de que Platón, por ejemplo, por lo menos en ese momento, no, por así decir, caía en cuenta de la posibilidad de usar el verbo ser como cópula verbal, sino solamente como existencia, por así decir. Acá se podría decir de que este ser idéntico y ser distinto, bueno, eso se podría usar como la incorporación de la cópula verbal, o sería otra cosa. Es que esta noción de la cópula verbal yo creo que es engañosa. Es un invento de los modernos que dicen acá el verbo ser es una mera cópula. ¿Qué significa cópula? Algo que une una cosa con otra. Pero cuando yo uno una cosa con otra, Platón diría, ¿qué estoy haciendo realmente? Esta unión, ¿cómo hay que concebirla? ¿Qué significa Una participación. metafísicamente? Claro, hay que llegar a la participación. Entonces, es una objeción, o sea, la objeción que dice esto es una cópula verbal, es la objeción de una filosofía que no ha entendido nada de Platón. Porque precisamente él muestra que el verbo ser siempre metafísicamente me reenvía o una identidad, como cuando digo el bien en sí es bueno, una autopredicación, una identidad metafísica, o bien tiene que ser una participación. Es algo significa que participa de ese algo. Si yo uno algo con algo, decir que lo uno, filosóficamente no dice nada. Puede ser un recurso entretenido cuando uso los términos puramente en la técnica lógica. Pero si yo lo analizo metafísicamente, decir que el ser tiene significado copulativo es como no decir nada. Pero tú tienes que explicar esa unión en que se basa. Que la unión en sí es una metáfora material, pero tengo que decir metafísicamente qué quiero decir con esa unión. Y entonces tengo que explicar que esa unión es causación, es participación. Ahí doy una explicación metafísica. Si no, no tiene mucho significado. Bien. Tenemos que pasar, yo creo, lista, ¿no? ¿Tienen todavía un minutito? Vamos a... Todavía no nos echan, pero casi. Sí. Todavía no nos echan, así que... A ver, detener grabación.